Vamos a seguir escuchando palabra del Señor en los labios de nuestro amado pastor y vamos a poner mucha atención, oídos de discípulos, y vamos a salir santificados por su palabra. Dios llene de su infinita gracia a nuestro pastor. El Señor sea muy glorificado esta mañana. Él ha dado, cierto, en cada clase una gracia a cada uno de nuestros profesores para poder aprender de esta enseñanza que es muy, muy, muy tremenda, muy importante para nosotros como y pueblo creyente. Y quisiera rogarle a todos ustedes que pusiesen mucha atención, como siempre, ¿cierto?, en la casa del Señor. Puedan ustedes ahí en sus celulares mantenerlos en silencio. Las hermanas que están encargadas de los niños, ellos velarán para que los niños estén también pintando, trabajando como de costumbre, para poder tener, cierto, todo nuestro sentido en atención a este importante mensaje. No que este sea más importante que los otros, pero toca un tema que es muy relevante para nosotros, la iglesia, muy relevante para nosotros como iglesia creyente. Es un mensaje que es para la iglesia, es para nosotros. Siempre uno tiene que distinguir cuando el Señor le habla, ¿cierto?, a los no creyentes, cuando el Señor habla a algún segmento en particular. Dios siempre le habla a todos de manera singular y también de manera plural. A veces el Señor habla a los ancianos, habla a los jóvenes. Encontramos que la palabra del Señor es amplia en todo lugar, pero hoy día la palabra es para la iglesia en general. El apóstol Juan el Evangelista, ¿cierto?, nos ha introducido en el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesús, y pareciera ser, mis hermanos, que Él nos deja entrever de que Dios parte limpiando, purificando, ¿cierto? La escuela dominical pasada nosotros vimos al Señor Jesús cómo inaugura su ministerio con una señal, con un milagro extraordinario. Están ahí las tinajas vacías que usaban los judíos para su rito de purificación, y el Señor las llena, las purifica con el vino nuevo del Evangelio. No las parcha, no las repara, no, Él las purifica con el vino nuevo del Evangelio, porque el Señor viene a hacer todas las cosas nuevas. Y ahora, mis hermanos, nos traslada geográficamente el evangelista Juan en la historia de Jesús hacia Capernaum algunos días y luego a Jerusalén a participar de la Pascua de los judíos, dice su palabra. Y él se encuentra con un panorama, mis hermanos, escalofriante. Se encuentra, hermanos, con un templo que ha perdido toda reverencia, que ha perdido toda solemnidad, que ha perdido, mis hermanos, todo entendimiento respecto a la santidad de Dios. Y esto, mis hermanos, provoca en nuestro Señor Jesús no una simple pataleta, no una rabieta momentánea, no un descontento, hermano, por el mal uso del espacio del templo, puesto que eso era lo de menos. El problema no radicaba, hermanos, en que el templo estaba siendo mal ocupado. El problema acá era un problema más profundo. El problema era que los entendidos, los que debían enseñar al pueblo acerca del Dios Santo, se habían conformado, hermanos, con un culto irreverente del cual obtenían, hermanos, prebendas económicas. Había una
colusión, había un incentivo, hermano, perverso, económico, interesado, en la cual, hermanos, habían convertido el culto del Señor, habían convertido una fiesta solemne que recordaba, hermano, un hito tan importante como que el Señor los había rescatado de esclavitud, como el Señor había traído, ¿cierto?, de ser esclavo de Egipto, hermano, con mano poderosa, debiendo ser un momento solemne, de recuerdo, hermano, sentido, humilde, con devoción, con respeto al Dios que había cambiado, hermano, la condición de esclavos a un pueblo libre, a un pueblo, hermano, que podían ellos haber sido, hermano, porque no lo fueron, una nación santa de sacerdotes que hubiesen ministrado, cierto, las cosas del Señor al mundo caído, hermano, pero fracasaron. Y esa es una prueba. El Señor se encuentra con una prueba, hermano, evidente, concreta, de este extravío del pueblo. Habían convertido la casa de Dios en una casa de mercado. Lo que debía haber estado limpio, hermano, fragante, lleno, cierto, de la solemnidad del Señor, era una verdadera feria ganadera, lleno de animales, ruido. Y esto no estaba fuera del templo, hermano, porque podía haber estado al frente, qué sé yo, en algún lugar, fuera. No, estaba dentro del templo, en el atrio de los gentiles. El lugar que el Señor había dedicado, hermano, para que las naciones fueran a escuchar palabra del Señor. Y no podían hacerlo, porque la irreverencia, corazones irreverentes, corazones, hermano, donde los intereses no estaban colocados en ir a adorar al Señor. No, hermano, era ir a ganar plata, a hacer monedas. Qué tremendo, hermano, porque las motivaciones de ir al culto para aquel entonces, para aquellos que estaban en eso, hermano, estaban totalmente equivocadas. Era un momento para hacer dinero. Venían de tan lejos, hermano, hasta cambistas habían casas de moneda, con tasas elevadísimas, hermano. Ellos criticaban a los publicanos que cobraban los impuestos a los romanos y eran peores, hermanos. Y el Señor no se queda en silencio. El Señor no guarda palco. El Señor no le es indiferente. ¿Por qué? Porque aunque era una muralla, aunque Dios ya, hermano, había dicho que no habitaría en templo hecho por mano de hombre, pero el templo estaba consagrado para el culto del Señor. Y el Señor se aira. Y usted lo puede ver ahí, hermano, y lo hablábamos con los profesores. No hubo ni uno que pudo ponerle enfrente al Señor y decirle, bueno, ¿y quién eres tú para echarnos de aquí? No, hermano, todos se fueron en silencio. Echó todos los animales para afuera, hermano. A los cambistas les dio vuelta las mesas. Y todos, hermanos, recogieron sus pilchas y se fueron del templo. Porque el que tenía más autoridad que el mismo templo estaba ahí. Qué tremendo cuando el Señor tiene que tomar la iniciativa, y siempre la toma, hermano. Y siempre la toma. Y tiene que corregir y limpiar por falta de reverencia. Y esto habla, hermano, del desconocimiento que tenía el pueblo de Dios. Hermano, si había pueblo que conocía o debió haber conocido a Dios en su carácter, en toda su grandeza, hermano, era el pueblo de Israel. ¿Qué podíamos esperar de los etíopes, de los romanos, los griegos, hermano? Escasa luz, pero con esa escasa luz vemos algunos destellos, hermano, como algunos de por allá, de tan lejos, venían a adorar. Lo vimos el domingo pasado. Pero el pueblo, hermano, que tuvo en sus manos la palabra del Señor, tuvo a los profetas de su lado. La voz misma de Dios muchas veces le habló con mano poderosa, pero no le conocieron. Aún más, hermano, le despreciaron. Y eso habla, mis hermanos, de la falsa sensación y del autoengaño de creer que uno está adorando de manera genuina. Y esto, la irreverencia, hermano, la irreverencia es
imperceptible para aquellos, hermanos, que no han tenido un verdadero encuentro con el Señor. Y se confunde la irreverencia, hermano, con cercanía, con amistosidad, con modernidad. Y no es perceptible para aquellos, hermanos, que tienen un evangelio licuado, un evangelio, hermanos, superficial. No es perceptible. Por eso es que es muy importante que hoy día entendamos la palabra del Señor. Cuando el evangelio no ha penetrado el corazón del hombre, cuando el corazón sigue siendo el mismo de siempre, hermano, la irreverencia no es posible detectarla. No se da cuenta la persona. Y se confunden muchas cosas. Lo conversábamos el viernes, mis hermanos. Mire lo que voy a decir. Esta no es su casa literal. Esta es casa del Señor. En su casa usted puede hacer lo que quiera. Aquí no. La amamos como si fuera nuestra casa. La respetamos, hermanos. Pero no en nuestra casa. En nuestra casa, hermano, podemos a veces andar a pie pelado. Podemos reírnos a carcajadas. Podemos hacer lo que queramos en nuestra casa. Es más, hermano, muchas veces en nuestra casa tenemos el desorden que nosotros queremos tener. Y usted sabe qué nivel de orden tiene usted en su casa. Y nadie le puede decir nada. Y usted la decora como quiere. Si quiere la llena de planta adentro, si no, no sé. Cada cual su casa la tiene como quiera. Pero esta es casa del Señor. Esta es casa del Señor. Usted en su casa puede tener amistades y puede llamarlos a todos de apodo. Oye flaca, oye chico, oye grande, oye gordo, lo que sea. Y muchas veces en su casa usted puede tener esos diálogos y no es malo, es cariñoso, es simpático. Pero en la casa del Señor somos hermanos. Y en pequeñas cosas, hermanos, la irreverencia se nota. Y esto es lo superficial, porque el Señor está hablando cosas más profundas. Y no hubo nadie que pudiese pararse enfrente del Señor y decirle: ¿y quién eres tú? El texto no lo dice, hermano. El texto habla de que Él los sacó a todos fuera del templo. Disciplina, corrección tremenda por el Hijo de Dios. Llega un minuto, hermano, en que Dios ya no tolera. Llega un minuto, hermano, en que el Señor ya dice: no más. Y al templo le llegó el minuto. Aquella Pascua fue distinta. Ellos ya estaban acostumbrados, hermano. Si era algo ya natural, lo habían aceptado. Sabían que para la Pascua, hermano, se llenaba de cambistas, se llenaba de comercio, de oferta. Era una feria. Estaban acostumbrados. Ya les parecía parte de la misma fiesta. Hermano, se habían acostumbrado a la irreverencia, al desprecio por la santidad de Dios. Si ese es el punto. Ese es el punto, hermano. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado en el pasado, muchas veces, cómo algunos se refieren al Señor y confunden la irreverencia con cercanía, ¿cierto? Como estar con el compadre. Yo me acuerdo en algún pasado, el campeón le decían, el pulento. Dios tenga misericordia. Él es el Dios santo. Él es el Dios santo. Pequeñas cosas hablan de cómo ha permeado el Evangelio en tu corazón. Pequeñas cosas. Y no nos damos cuenta. Y el texto sagrado es aún más fuerte. Dice, y les dijo, ¿quién? Ezequías, a los levitas: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios
de vuestros padres y sacad del santuario. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Y usted sabe que el Señor nos está hablando al corazón. Hoy día, hermano, no estamos en ese tiempo. Pero ¿qué ocurría en ese tiempo con este rey? Su padre, Acaz, hermano, había hecho todo lo perverso delante de los ojos del Señor. Cerró las puertas del templo, cambió el atrio, el altar, hermano. Trajo una copia de un altar pagano de Siria, de Damasco, y la puso en el altar del Señor. Llenó el templo, hermano, con ídolos paganos. Él mismo ofrecía sacrificios, hermano. Hizo una burla del templo. Y nosotros entendemos, hermano, que eso habla del corazón de Acaz. Un corazón perverso, lleno de inmundicia. Él quemó a su hijo, a Moloc, ahí, en algún monte en Jerusalén, y llevó al pueblo al extravío, hermano. Cerró el culto, cerró la iglesia. Y los levitas, hermanos, tuvieron que irse para la casa, muchos de ellos llorando, porque Dios siempre mantuvo un remanente fiel. Y la casa de Dios se convirtió literal en un vertedero, lleno de inmundicia. No fue solo irreverencia de Acaz, hermano, él fue blasfemo. Él fue blasfemo, mis hermanos, despreció el nombre del Señor con sus actos. Y el Señor nos libre y abra nuestros oídos, hermanos, porque el Señor nos está hablando antes de tiempo. Porque muchas veces nos conformamos, hermanos, con la forma en que nosotros llevamos el Evangelio. Y ese es un falso engaño. Nosotros tenemos que estar siempre en alerta como iglesia. Siempre en alerta, mirando nuestras formas, porque las formas hablan de lo que hay interiormente. Alguien dijo por ahí: yo necesito hablar 5 minutos con una persona para saber cómo es esa persona, porque lo que habla la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Cómo me refiero, a mis hermanos? ¿Cómo me refiero a mi pastor? A las autoridades de la iglesia. No necesariamente a mí, mis hermanos. ¿Cómo me refiero a los hermanos oficiales? ¿Cómo me refiero, hermano, a las señoritas? Hermano, son detalles que se confunden con amistosidad, se confunden con cercanía. Hermano, la irreverencia es el mayor peligro que tiene la iglesia actual. No es el legalismo, no es el fariseísmo, hermano, no, la irreverencia. Y vemos iglesias irreverentes, hermano, que han rebajado la dignidad de Dios, la santidad de Dios, la han pulverizado con sus actos, pensando, hermano, que con una estrategia más cercana al mundo van a traer más almas. No, hermano, si la palabra del Señor no las trae, no las traerá ningún cuerpo de bailarines. Es dura la palabra hoy día, porque tenemos que cuidar lo que hemos heredado. El Señor, hermano, el Señor nos da ejemplo. Él no se quedó ahí cómodo. No hizo la vista gorda, total, como es el atrio de los gentiles. ¿A mí qué? Total, yo puedo entrar, soy judío. Podría haber hecho esa lectura el Señor. Podría haber pasado de largo, total, él podía entrar al templo. Pero no, hermanos. ¿Cómo iban a adorar los gentiles, hermanos? Si los que tenían que cuidar, ser celosos por lo que ocurría en el templo, hermanos, permitían tan falta de temor, de reverencia. Que el Señor nos ayude, el Señor nos guarde. Santificar la casa del Señor. La exhortación de Ezequiel, hermano, revela una verdad central. La adoración a Dios exige pureza, no solo externa, sino del corazón. Muchos se acercan a la iglesia, pero pocos se acercan a Dios. Podemos venir a la iglesia,
pueden gustarlo, hermano, gustarnos los instrumentos, la música, el ambiente, la infraestructura, hermano, pero no ser verdaderos adoradores. Porque Dios recibe un corazón. La adoración es un corazón transformado. Hermano, si Él se cansó, hermano, de los ritos, hastiado estoy, dijo, de tus becerros, de tus salmodias. Este pueblo de labios me honra, más su corazón lejos, lejos de mí. ¿Qué tan lejos está su corazón del Señor? Iglesia, ¿qué tan lejos está su corazón del Señor? La evidencia de un adorador, hermano, es humildad. Es humildad. Yo entro a la casa del Señor y sé que no merezco estar aquí. Pero muchos entran como que son dueños de la casa. Hermano, cruzamos esa puerta y no somos dignos de poner un pie. ¿Sabe usted que esas ovejas, esas palmas, eran más dignas de estar ahí que los que estaban detrás de ellas? Pero no se percibe. El creyente liviano, hermano, el creyente que no se deja enseñar, hermano, nunca tendrá una verdadera adoración, porque ha dibujado en su cabecita un evangelio que le queda cómodo, liviano, irreverente. Entonces se permite cosas, puede venir a la iglesia como quiere, puede hablar lo que quiere acá. Oiga, hermano, yo recuerdo en mi juventud, me quedó marcado, mi esposa, yo se lo he contado muchas veces. Estando en conferencia, yo era un joven como Bastián. Estaba al lado del hermano Moro, yo tocaba la guitarra, me paraba para los coritos, para cantar. Y un día en conferencia estaba abajo y dentro de la iglesia habíamos muchos de la generación, muchos jóvenes y algunos muy cerca de mi obispo, muy cerca, de una cercanía que probablemente yo no tuve cuando era joven. Cerca, no le voy a decir qué tan cerca, pero muy cerca. Pero eran todos, nos criamos juntos, así que teníamos la confianza de conversar, éramos de la misma generación. Y un día se acerca uno muy cerca de mi obispo en conferencia. Yo estaba en la puerta antes que empezara el servicio. Usted sabe, el mar de gente, multitudes, lleno de señoritas para acá, jóvenes, hermanos, atestados. Los que vivimos las conferencias en ese tiempo en Mariposa, era una lata de sardina, literal, y un calor. Y él se acerca y me dice, oye, Chito, porque me decían Chito, mira esas faldas, mira esas piernas, así dentro de la iglesia. No le voy a decir lo que me dijo, lo estoy bajando dos peldaños. Y yo lo quedo mirando, le digo, por Dios. Pero, hermano, eso estaba en el corazón de mucho antes. Y él lo exteriorizó. Pero ¿cuántos no lo exteriorizan, pero sí lo piensan? Entonces estamos en la casa del Señor, pero no estamos pendientes de otras cosas, del largo o del corto de la falda. Estamos pendientes de tantas cosas. Eso es irreverencia. Que el Señor nos bendiga. Puede acercarse al templo, pero no a Dios, hermano. Puede cumplir el culto, pero sin reverencia. Puede saberse todos los himnos, hermano, y cantarlos sin reverencia. Que el Señor nos ayude. Irreverencia a los santos. Entonces, eso viene de un corazón, hermanos, no renovado, que no ha sido alcanzado por la gracia salvadora del Señor. Ve la verdadera adoración como una carga, no la ve como una bendición. Pero ¿cómo es que
No, pagamos lo más entretenido. Cantemos, yo me acuerdo también ese tiempo, yo tenía chiquillos que me decían, pero hermano Luis, cantemos himnos filetones, me decían ese tiempo. Cantemos himnos filetones, pues yo decía, pero cantemos algunos del himnario, pero no, son muy aburridos. Traigamos himnos worship, me decía, y había en ese tiempo, estaban de moda otras cosas. Y con ese lenguaje, himnos filetones, me decía. Entonces cuando les tocaba cantar himnos del himnario, se sacaban los instrumentos y se los pasaban al reserva. Ellos no los tocaban. No, porque ellos estaban para los himnos más entretenidos. Irreverentes. Irreverentes. Que el Señor nos bendiga. La irreverencia no se percibe. No la percibe el creyente, hermanos, que no ha sido instruido, que desprecia la instrucción. ¿Me escucha? Yo reconozco inmediatamente a una persona irreverente. Se rehúye a ser instruido. No le gusta la palabra del Señor. Prefiere estar ahí en su celular. Se va una mosca, lo extrae. Hermanos, la reverencia se adquiere entre más conocemos a Dios. Entre más conocemos a Dios, más chiquitito nos vamos poniendo y más reverente. Pero el que no conoce a Dios lo mira de igual, pues. Es como los stickers de los colectivos, de las micros. Mi Dios es mi copiloto, dice. Está al lado, a ese nivel. ¿Lo ha visto usted o no? Irreverente. Entonces tienen al Señor ahí para los mandados. Pero cuando empezamos a conocer al Señor, nos damos cuenta la santidad de Él. Dios es santo. Dios es santo. ¿Por qué tenemos que rebajarlo? Si no nos cabe en nuestra cabeza. Él se ha revelado, hermano, de manera en que no nos haga daño, porque si Él se revelara, hermano, como realmente es, hermano, no quedamos vivos. Dice el Señor, no hay hombre que haya visto mi gloria que no muera. Que el Señor nos ayude. Solamente algunas. Sígame usted en esto. Una ruta de cómo actúa el hombre cuando se encuentra con el Señor. Una ruta de reverencia. Mire, Abraham. Dios reafirma el pacto con Abraham y cambia su nombre. ¿Se acuerda usted? Génesis 17, 1, 3. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová. Oye, 99 años. ¿Y sabe qué es lo que era antes Abraham o no? Era artesano de ídolos en Madián. 99 años y el Señor dice, ya, lo voy a llamar. 99 años cuando se le apareció Jehová. Yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Qué pasó con Abraham? ¿Cuál fue la reacción de este varón? Se postró sobre su rostro. Hermano, postración voluntaria, reconociendo la majestad divina de Dios. Moisés, hermano, Moisés, llamado en el desierto, pastoreaba la oveja en Madián, hermano. Dios se le manifestó en la zarza, ¿se acuerda? Ardiendo, para enviarlo a liberar a Israel. Éxodo 3, 5, 6. Quita tu calzado porque el lugar que pisas santo es. ¿Y qué hizo Moisés? Se quitó el calzado. Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Esa es la actitud correcta de alguien, hermano, que se acerca al Señor. Reverencia. Usted ve a Abraham reverente, Moisés reverente, cuando están delante del Señor. Israel en el Sinaí. Dios desciende sobre el monte. Recién salido de Egipto, hermano, recibe la ley. La presencia del Señor la acompañan truenos, hermano, fuego, humo del monte. ¿Y qué pasó con el pueblo? Temieron y se mantuvieron lejos.
para que su temor, hermano, esté delante de vosotros, para que no pequéis. Una reacción, hermanos, de reverencia, de temor, aunque sabemos que después le duró poco, hermano, porque pasaron 40 días y estaban haciendo un becerro. Pero la reacción de estos hombres a ver la presencia del Señor fue, hermano, reverente. Josué, capítulo 5, verso 14. Antes de la conquista de Jericó, hermano, Josué se encuentra con una manifestación divina. El Señor le revela que va a ganar, que va a haber victoria en este encuentro con esta ciudad. ¿Qué pasa con Josué? Entonces Josué se postró a tierra y le adoró. Hermano, no hay ningún versículo en la Biblia que hable que en un encuentro con el Señor, cuando alguien se encontró con el Señor, hermano, le haya importado nada y haya actuado con irrespeto o de tú a tú. No, hermanos, todos manifestaron una reverencia, un temor. Josué entonces se postró a tierra y le adoró. Gedeón, hermanos, Jueces 6, 22, 23. Israel estaba bajo el dominio de los madianitas. ¿Se acuerda usted? Dios llama a Gedeón para usarlo como juez y liberar al pueblo. Y cuando el Señor se le presenta, dice: ¡Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel! Hermanos, un temor, una reverencia. Y el Señor le dice: no tengas temor, no morirás. Hubo temor en el hombre. Cuando nosotros venimos a la presencia del Señor, tenemos temor. Y no estamos hablando de miedo, de horror. No, hermanos. ¿Tiene temor usted cuando viene a la casa del Señor? Ese temor reverente. Si de eso está hablando el Señor. David, hermano, cuando Dios afirma su pacto con su casa, después de ser establecido como rey, David recibe de Dios las promesas del linaje. ¿Y qué dice David? ¿Quién soy yo, oh Jehová? Él ve su indignidad, hermano. En 2 Samuel 7, 18, 20, humildad, reconociendo, hermano, que no era merecedor. Y eso habla de un respeto al Señor. Yo me pregunto, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para que el Señor, hermano, nos hable, para que el Señor nos permita entrar a sus atrios? Todo por misericordia. Job, hermano, cuando es confrontado por la soberanía de Dios, ¿se acuerda usted? Tras todo su sufrimiento, tras todo lo que padeció, hermanos, él no perdió el temor ni la reverencia a Dios. En Job 42, 5, 6, ¿qué dice? Me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando el Señor le habla, causó en él arrepentimiento, humillación, humildad. ¿Qué le provoca a usted cuando la palabra del Señor nos habla? ¿Qué provoca en usted? ¿Hay arrepentimiento? Usted dice: esta palabra no es para mí. No es para mí. Hoy día no habló el Señor. No, y el hermano ahí ve la lista. No, este hermano. Qué terrible, hermano. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga, hermano. Y el Señor está hablando a tiempo. El Señor quiere que corrijas, que haga la corrección, el autoexamen en su corazón. Que yo, Luis Proboste, haga la corrección. Porque yo no estoy exento, hermano, de tener esos aires, esos mareos, hermano, de sentirse más. Líbreme el Señor de despreciar a los predicadores de la iglesia. Yo con respeto los escucho, hermano. Y siempre me voy con mi corazón, hermano, con una palabra fresca en mi mente, en mi alma. Isaías, hermano, ¿qué podemos decir de él? La visión en el templo, se había muerto el rey, hermano. Se acabó el rey que había abierto el templo, que había vuelto, hermano, a
a que el culto funcionara, a que el templo funcionara. Y él corre al templo, hermano, angustiado, ha muerto el rey Usías, dice. ¿Y qué es lo que ve en el templo? A él, sentado en el trono. Y el borde de su manto cubría el templo, hermano. ¡Ay de mí!, dijo. ¿Has visto mis ojos al rey? Cayó como muerto. Y el Señor, que le dice: tu culpa es quitada. Mire lo que sucede cuando alguien entra con reverencia. Es algo que conmueve al Señor cuando usted entra a la casa del Señor con reverencia. Tu culpa es quitada y limpio tu pecado. ¿Y cuál es la respuesta de Isaías? He aquí, envíame a mí. ¿Se da cuenta la bendición que hay para el reverente? Para aquel que entiende, hermano, al Dios que sirve. Ezequiel, hermano, comisión profética. ¿Y qué le puedo hablar? De Ezequiel, de Daniel, Pedro ante Cristo, hermanos, en el Nuevo Testamento. De Génesis hasta el Apocalipsis vemos reverencia, vemos humildad, vemos contrición. ¿En quiénes? En quienes entienden que tienen enfrente al Dios de la gloria. El Señor nos llene de reverencia esta mañana. El Señor nos lleve de temor esta mañana. El Señor cambie nuestro carácter, nuestra forma de ser, para entender que estamos en un lugar santo, que el santo está en medio de nosotros, y que aunque lo exterior, hermano, es temporal y pasajero, el Señor ve nuestro corazón, ve nuestra alma, cómo piensa, cómo lee usted las cosas del Señor. Hermano, esto no está hecho para nosotros, esto está hecho para el Señor. Para el Señor. El culto no nos tiene que agradar a nosotros, el culto es para adorar al Señor de la gloria. Apocalipsis, usted ve a Juan, estaba desterrado por causa del Evangelio. Hermano, Cristo se revela con autoridad soberana sobre él. ¿Y qué dice el capítulo 1, verso 17-18? Caí como muerto a sus pies. ¿Cuánto hemos caído como muertos a sus pies? ¿Cuánto nos hemos derramado ante el Señor? A veces, hermano, no nos conmovemos con nada. Que el Señor nos ayude. El Señor le dice: no temas, yo soy el primero y el último. El patrón siempre se repite, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Dios se revela, el hombre se humilla, Dios lo limpia y lo envía. Usted no vino a calentar una silla, hermano. El Señor nos llamó, el Señor se revela. La respuesta debe ser humillación, contrición, y luego el Señor lo envía. Y saldrán de aquí siervos del Señor, predicadores, evangelistas, no lo sé. ¿Para quiénes? Para quienes se limpian. Que el Señor nos bendiga. Mire, para terminar, quedan poquitos minutos. Leímos el texto, lo leímos, usted lo leyó. Sabemos que Ezequías, hermano, hizo una reforma de lo que había hecho su padre. Y fíjese lo que dice el versículo 15. Estos reunieron a sus hermanos, de luego de que el rey habló a los levitas y les dijo: santificaos, ¿cierto? Y sacad toda la inmundicia del templo. ¿Cuál fue la reacción de los levitas? Miremos la reacción de ellos. Versículo 15 del capítulo 29. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron. Fueron obedientes. Y entraron conforme a ¿qué? A la pinta de ellos. Entraron como se les dio la gana al templo. No, hermano, dice: entraron conforme al mandamiento del rey y a las palabras de Jehová. ¿Para qué cosa? Para limpiar la casa de Jehová. Hermano, ellos no entraron como se les antojó. Aquí no se sirve al Señor, hermano, como
como le da la regalada gana. Servimos al Señor como el Señor quiere. Como el Señor quiere. Y Dios ha puesto autoridades, Dios ha puesto una disciplina, un método, hermano, y nosotros entendemos que el Rey ha mandado eso. Pero a veces queremos hacer las cosas distintas. Hoy las bancas podríamos cambiarla de color. No sé, cosas que pasan por la cabeza. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa para limpiarla, dice, sacaron toda la inmundicia. Toda, hermano, no pararon. Pero fíjese usted, partieron el día primero del mes primero, ¿y sabe cuándo terminaron? Versículo 17. Dice, comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 días del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días. Y en el día 16 del mes primero terminaron. Hermano, 16 días. Desde que se santifican hasta que limpian la casa. Pasaron 2 semanas. Estaba hecho un chiquero la casa del Señor. Y esto habla de la profundidad, del alcance de la limpieza. No es una paseadita por ahí, no es como cuando salimos, ¿cierto?, a comprar una agüita por aquí por la cara y 2 semanas limpiando la casa. ¿Cuánto tiempo demorará en limpiar su casa? Estoy hablando del corazón. ¿Cuánto tiempo? Calcule usted. A veces toda la vida barriendo este corazón, limpiando. Y hermano, es así. Nuestra casa, yo no sé, pero yo creo que todos los días usted limpia algo de su casa. ¿O no? Lo que el Señor le ha dado a una casa, una semana sin barrerla, ¿cómo está? ¿Ah? Deje de hacerle aseo al baño 2 semanas. ¿Cómo queda? Horrible. ¿Qué sabia la palabra del Señor? Nuestro corazón tiene que estar permanentemente siendo limpiado. ¿Y sabe cómo se limpia el corazón? Hermano, esto limpia. Esto limpia. Los medios de gracia, la oración limpia. Hermanos, el venir a congregarnos, a escuchar palabras del Señor, limpia. Pero hay muchos que dicen, no, si yo leo la Biblia en mi casa, yo oro solo, yo leo solo. Hermano, yo he visto piezas de adolescentes en que dicen, no, si yo me entiendo, yo hago aseo como yo quiero pieza, y uno entra en la pieza de los adolescentes, los hijos sobre todo, un chiquero, hermano. ¿O no? No sé, yo hablo por mi experiencia, hermano. Hay que entrar, pero con un machete, hermano. No, si yo en mi casa, yo hago aseo en mi pieza, nadie se meta en mi pieza. ¿Escuchaba eso, no? Que nadie se meta en mi pieza porque yo conozco mi desorden. Y después andan preguntándole a la mamá, ¿y dónde quedó mi pantalón? ¿Y dónde quedó esto? Está debajo de como 5 prendas que está ahí, que no la han recorrido. Hermano, nosotros somos malos para limpiarnos. ¿Me entiende usted? Somos malos porque nos miramos al espejo, hermano, y nos vemos nuestras imperfecciones. Por eso que tenemos que recurrir a la palabra del Señor. Por eso que otro nos tiene que exhortar. Hermano, por eso que otro nos tiene que exhortar. Hermanos, una vez que se santificaron, que terminaron, luego de todo eso, y escúchame los coristas, luego de todo eso, puso también, versículo 25, levitas en la casa de Jehová, ya estaba limpia, címbalos, salterio y arpa, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de su profeta, y los levitas estaban, ¿con qué cosa? Versículo 26, con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompeta. Entonces mandó Ezequías sacrificar holocausto y partió el servicio. Y partió el servicio. Comenzó, dice también, el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David y toda la multitud. Recién, ¿qué cosa? 28. Recién la multitud adoraba. No hubo adoración antes que no limpiaran el templo.
No hay adoración antes que usted no limpie su corazón. El coro puede cantar bonito, podemos tener los mejores músicos, pero si no ha limpiado su casa, hermano, va a llegar hasta aquí nomás. El Señor limpie tu casa. Nosotros tenemos que estar con un corazón contrito, humillado, y el Señor hace la obra. El Señor va a entrar a tu templo y va a sacar lo que no es de ahí. Y a muchos, y me incluyo, nos va a sacar las palomas, nos va a sacar la oveja para afuera, los bueyes, no sé qué animales va a sacar. Usted sabe. Por ahí escucho víboras, no sé, va a sacar algunas víboras ahí, alguna araña. Que saque todo, hermano, que saque todo, y que el Señor limpie nuestra casa, para que cuando se sienta a tocar su instrumento, realmente esté adorando. Señor, bendiga su palabra y la confirme en nuestros corazones. Oremos al Señor.